Bueno, la mejor de las noches para todos. Bienvenidos a la sesión ordinaria de hoy, 26 de octubre del año 2022 para la ficha 274-5414, análisis y desarrollo de software. Como es sabido por ustedes, la sesión se está grabando para posteriormente subirla a la plataforma. ¿Cómo me están copiando, por favor? Bien, Excelente. Gracias, muy amable. Entonces vamos a ver la agenda del día. ¿Están viendo mi pantalla, por favor? Sí, señor. Perfecto, gracias. Las actividades que vamos a realizar en la presente semana, del 27 de octubre al 2 de noviembre, serán las siguientes. Evidencia de conocimiento, fundamentos de programación estructurada y estructuras cíclicas. Evidencia de desempeño, foro temático, estructuras de programación, dudas y preguntas. Recuerden que por contenido del curso, proyecto, fase 2, planeación, actividad de proyecto 3, se encuentra en la guía, materiales de formación, complementario y demás evidencia para el desarrollo. Se les recomienda, como ha sido siempre, descargar todos los documentos para el normal desarrollo de las actividades. Antes de pasar a las actividades, quiero hacer referencia al anuncio último que les coloqué, el cuadro de honor de la fase 1 análisis. Me permito hacerle llegar el listado de los aprendices que cumplieron con la totalidad de las actividades programadas para la fase 1 análisis. Felicitaciones. Para los que le faltó poco, los invito a que sigan insistiendo y no bajen su interés por esta gran oportunidad que les está brindando la entidad más querida por los colombianos, que es el SENA. Si tienen alguna duda o requerimiento, la estaremos tratando en la conferencia o me pueden escribir al correo. Entonces está listado de los aprendices que cumplieron con la totalidad de las actividades. ¿Hay alguna duda al respecto? ¿Alguien de pronto a mí se me quedó por fuera? ¿Tienen alguna inquietud al respecto, por favor? Yo ninguna, profesor Gustavo. Diana, John, César, Suheidis, Gustavo Adolfo, Mijail. No, señor. Perfecto. No, señor, muchas gracias. Entonces continuamos. La primera actividad, que es la evidencia de conocimiento, fundamentos de programación estructurada y estructuras cíclicas. Vamos a ir por donde dice el anuncio, contenido del curso, proyecto, fase 2, planeación, actividad de proyecto, la guía de aprendizaje, y vamos a buscar la actividad
Aquí tenemos la actividad de la semana pasada. Y vamos a la actividad que es desarrollar soluciones algorítmicas. A ver, ¿cuál es? Desarrollar soluciones algorítmicas a través de actividades de estructuras de control. ¿Sí es esa? Sí. Evidencia de conocimiento, fundamentos de programación estructurada y estructura cíclica. Esta evidencia se centra en consolidar los conceptos relacionados con las metodologías de algoritmo y sus tres fases: análisis, diseño e implantación. Respecto a la implantación se abordan los pseudocódigos y diagramas de flujo. Para su desarrollo es importante la lectura del componente formativo. Debe construir un documento donde se registre el análisis, diseño e implementación de algoritmos que permitan resolver los siguientes problemas. Algoritmo que a partir de una fecha de nacimiento y una fecha actual determine la edad en años actual de una persona. Algoritmo que permita determinar si un año indicado es o no un año bisiesto. Tenga en cuenta que respecto al análisis del algoritmo se debe registrar como mínimo los elementos de entrada y salida y los procesos requeridos para cada uno de los algoritmos solicitados. Respecto a la fase de diseño e implantación, plantear una solución usando diagramas de flujo. Esto es un complemento de las actividades que realizamos la semana anterior. En la cual, por ejemplo, se pedía el pseudocódigo para ir a trabajar, el pseudocódigo para un arroz con pollo, el pseudocódigo de pasar dólares a pesos o pesos a dólares, el pseudocódigo de los mismos ejercicios que vimos en la primera parte, que eran los que vimos por acá. En la actividad anterior. Es realizarlo también en pseudocódigo y hacer los diagramas de flujo de estos dos ejercicios. A partir de una fecha de nacimiento y una fecha actual, determinar la edad en años actual de una persona y determinar si un año indicado es o no año bisiesto y ver los diagramas de flujo y determinar los diagramas de flujo. Respecto a esas actividades, pues ya están evaluadas los que las presentaron a tiempo y ahí está la retroalimentación a cada una de ellas. Recuerden que el pseudocódigo no es un lenguaje de programación, es
algo que se hace para seguir una ruta de lo que será el lenguaje de programación, de acuerdo a la lógica que cada uno de ustedes implementa para ese pseudocódigo, para ese problema, para lo que se está planteando. No es el mismo pensamiento de todos, son pensamientos diferentes, son pensamientos diversos. Por consiguiente, cada uno tiene su forma de verlo y de plantear una lógica. No hay una regla específica que diga así se debe de hacer o esta es lo que o esto es lo que se debe de hacer. Cada cual lo hace dependiendo su forma de aplicar esa lógica que está planteando dentro del problema para buscarle una solución. Entonces tengan en cuenta eso. Ese es el pseudocódigo. Cuando ya entremos a codificar en alguno de los programas planteados, aunque yo vi que algunos utilizaron, por ejemplo, el PSeInt para hacerlo y sacar los diagramas de flujo, eso está bien, yo no voy a decir que no, pues van a ver, de acuerdo al programa que se utilice, el PSeInt, el LPP, el DFD, cada uno tendrá su lenguaje de programación e interpretar ese pseudocódigo en cada uno de esos programas. No es lo mismo el lenguaje de programación en DFD, no es lo mismo en LPP, no es lo mismo en PSeInt. Entonces cada uno tiene su estructura, su lenguaje de programación diferente, su estructura seguirá siendo la misma porque se va a buscar es un resultado. Entonces, vamos a hacer el pseudocódigo de estos dos ejercicios que está pidiendo y los diagramas de flujo. ¿Alguna pregunta que tiene que ver muy relacionado con las actividades de la semana anterior? No, señor. No, señor. ¿Podemos cerrar aquí el tema? Recuerde que en los materiales de formación está toda la información al respecto de lo que tiene que ver con diagramas con pseudocódigos y demás. Bueno, si no hay más preguntas al respecto, pues entonces nos vamos para la evidencia de desempeño, foro temático, estructuras de programación. Teniendo en cuenta las diferentes estructuras de control y su respectiva forma de representación en diagramas de flujo y pseudocódigo, realizar su participación en el foro argumentando cuál de las dos representaciones le resulta más conveniente para cada una de las estructuras de control trabajadas. Tome en cuenta las siguientes preguntas. ¿Qué beneficios tiene una representación en comparación con la otra? Respecto a las herramientas existentes, ¿cuál tiene más representación? ¿Cuál sería la más fácil para entender las estructuras algorítmicas? ¿Cuál permitirá una transición más fácil hacia la codificación? Por consiguiente, pues nos vamos a ir a foros. Ya ustedes saben cómo participar en los foros.
Ya lo han hecho en varias oportunidades. Ya saben cómo es la metodología, qué es lo que deben de hacer y que el concepto sea de ustedes. Nada saco yo con ponerme a buscar en internet y copiar lo que diga internet en el foro. No tiene ninguna lógica. Esto es igual que los ejercicios que vimos la semana anterior, por ejemplo, de las tablas de las verdades. Esos ejercicios, la mayoría estaban hechos en internet. No es que estén allí, sino entender lo que está allí. Porque es a la larga donde se va a aplicar por parte de ustedes. Y seguimos insistiendo en aquello de la lógica. Es la lógica que ustedes van a aplicar en cada uno de sus proyectos. Porque cuando lleguen a sus proyectos y tengan que aplicar esa lógica, pues eso sí no lo van a encontrar en internet, porque cada uno de sus proyectos es personal, diferente, y por consiguiente, pues no hay esa generalización en internet para poder saber si lo que van a aplicar es o no viable dentro de su proyecto. Entonces, cuando ingresan y dice estructura de programación, están las preguntas y está mi primera participación. Yo les he dejado algo como una reflexión de cuando estudiaba, que era un estudiante como ustedes, y en alguna oportunidad un profesor llevó un artículo, nos lo puso en la mesa y polemizamos, controvertimos, hablamos al respecto de lo que significaba. El artículo decía lo siguiente: yo tenía un profesor en la universidad que decía cualquier algoritmo se puede mejorar. Me pasé todo el semestre buscando el algoritmo perfecto y cuando creí haberlo encontrado, al volver a revisarlo encontraba una nueva forma de hacerlo más simple o más rápido o más fácil de entender. Posteriormente, al entrar en el mundo de las bases de datos y sobre todo del Big Data o grandes datos, he descubierto que los esquemas, las estructuras de datos, determinan en gran medida la eficacia de los algoritmos. El método de algoritmos, si no entiendes bien la relación entre los objetos, no puedes crear un algoritmo eficiente a menos que la aplicación sea súper sencilla. Así que como pueden ver, la respuesta no es simple, todo depende de tu objetivo. Si estás haciendo un programa para calcular áreas de polígonos, el algoritmo es más importante que la estructura de datos. Sin embargo, si lo que estás haciendo es un análisis de series en tiempo o manejando una base de datos de recursos humanos o el manejo del cliente de clientes es un manejador de prospectos CRM, pues lo más importante es tu esquema o estructura de datos. En resumen, para mí en la industria en que trabajo son igualmente importantes. Eso decía el artículo. Y sobre eso nosotros polemizamos de acuerdo a los conocimientos que teníamos en esa época. Ustedes van a polemizar,
Ustedes van a controvertir, van a disentir, van a aprobar, a desaprobar sobre las preguntas que se les ha colocado aquí. ¿Qué beneficios tiene una representación en comparación con la otra? Respecto a las herramientas existentes, ¿cuál tiene más representación? ¿Cuál sería la más fácil para entender las estructuras algorítmicas? ¿Cuál permitirá una transición más fácil hacia la codificación? Yo no les estoy pidiendo investigación, como nunca lo he hecho. Les estoy pidiendo es que consulten, lean un poquito, lean. No hagan la actividad simplemente por hacerla, ¿cierto? O por cumplirle al instructor, o porque eso es lo que hay que hacer esta semana, sino que se entienda y se les quede a ustedes grabado en la mente un algoritmo y un diagrama de flujo de datos. Que se les quede en la mente un pseudocódigo, un algoritmo pseudocódigo, que aplicando una lógica, ustedes pueden llegar a buscar la solución o encontrar la solución a un problema y cómo lo podrían diagramar para que la persona lo pueda entender. Yo vuelvo y les pregunto, ¿cuál es la primera letra? Perdón, sí, la primera frase o la primera letra de su titulado? Análisis. Análisis. Eso es lo que hay que aplicar. Un análisis. Eso es lo que yo les pido a ustedes. Que analicen, analicen, analicen. ¿Quién tiene la verdad absoluta? Nadie. Y les ponía el ejemplo que hicimos con Pablo César, ¿cierto? De ir por un lado, por el otro, para llegar a una cita. Y coincidencialmente en las actividades apareció algo parecido. Entonces, el análisis que ustedes le hagan a un problema es para buscar una solución. Alguien decía, y yo creo que ustedes lo han escuchado muchas veces, tráigame soluciones, no problemas. Y cuando hay un problema, hay que buscarle soluciones. Yo creo que en la vida lo único que no tiene solución es la muerte. De resto, todo, absolutamente todo, tiene solución. Entonces, jóvenes, más que una participación en el foro, es el análisis que ustedes puedan hacer aplicando una lógica de lo que hemos visto hasta el momento. Dedíquenle unos minutos para consultar, para leer, para analizar y para escribir. Y les digo una cosa, si no sabemos
resolver problemas. En este momento, si nos vamos con malas bases en algoritmos, tengan la plena seguridad que de aquí en adelante vamos a flaquear y vamos a irnos con muy malos conocimientos frente a lo que vamos a tener en el futuro. Esto no está aquí por estar aquí. Esto está por un diseño y porque son los primeros pasos que estamos dando en este difícil mundo del desarrollo de un aplicativo, de un sistema, de un software. Yo no voy a entrar a debatir ni a polemizar sobre lo que ustedes escriban. Es su pensamiento. Puede que el mío sea al contrario. Pero si usted considera que su pensamiento lo lleva a resolver un problema, es su pensamiento y se lo respeto. Más adelante, cuando ya entremos a mirar el lenguaje de programación en cualquiera de los programas que tenemos al respecto y lo llevemos a ese lenguaje de programación o le hagamos la prueba de escritorio, se darán cuenta si efectivamente lo que usted pensó es viable o no es viable. Allí es donde veremos los resultados. Entonces retomaremos lo que usted escribió en el pseudocódigo, lo llevamos al lenguaje de programación y miraremos si es posible o no es posible. ¿Qué variantes, qué variables tengo que hacerle? ¿Para qué? Para buscar la solución. Soy reiterativo en la parte que por favor no se queden con la primera expresión que encuentre en Google, en los materiales, que miren, lean, analicen, apliquen la lógica, escriban y saquen un buen documento para resolver o no resolver, para crear una respuesta a cada una de las preguntas que se están haciendo en el foro. ¿Preguntas, por favor? Ninguna. El resto de compañeros. No, señor. Gustavo, no. No, instructor. No, profe. ¿Está claro el tema? Sí, señor.
Perfecto. Mire cómo poco a poco nos vamos involucrando. Hemos pasado de mucha teoría a una teoría que nos va a ir llevando más a la práctica. De las primeras clases que empezamos a ver, todo el teoremas y todo ese poco de cosas, que como decía Pablo César o Hernando, un poco de términos que no entendíamos, ¿cierto? Pero que a hoy ya vamos desagregando y vamos a ir mirando con mayor objetividad hacia dónde nos estamos enfocando. ¿Recuerdan cuando hacíamos ese análisis de los sistemas, subsistemas y muchas de esas cosas? Y que en los materiales de formación de la semana anterior veíamos una frase que decía: divide y reinarás. Pues entre más dividamos, entre más pequeño sea la resolución del problema y vamos resolviendo problema por problema, vamos haciendo más fuerte nuestro sistema de información. Quizás ustedes se preguntarían al principio, bueno, ¿y cómo vamos a desarrollar si no tenemos ni idea de desarrollo de software? Y aquí donde estamos hoy en día, nos están dando esos pasitos para ir seguros de lo que vamos a hacer y de lo que vamos a implementar. Entonces, eso es lo que tenemos para la próxima semana, que iniciamos mañana. El foro está disponible a partir de mañana y ya estamos a ¿qué? Un mes y 15 días para irnos de vacaciones, ¿no? Entonces vamos a darle duro a eso para que entreguen todas las evidencias. Los que están al día, pues que no vayan a bajar los brazos, continúen con el mismo ahínco y se vayan tranquilos a vacaciones y puedan disfrutar el fin de año. Los que no, pues que se pongan al día para que también puedan ir a disfrutar de unas merecidas vacaciones y llegar con todas las pilas puestas para el año entrante. ¿Tenemos preguntas de este tema? Dígame, No, César. señor. No, profe. Profe, hola, muy buenas noches y compañeros. Solamente una preguntita. Aquí en la guía, en la parte del foro, no dice si tenemos que copiar como tal en el foro o anexar un documento como lo hacíamos antes. Ahí, ¿cómo sería, profe? ¿Copiamos directamente en el foro
o cómo sería? Por favor. Lo hacemos directamente en el foro. Si usted mira más abajo, la guía dice que tiene que responderle a 2 o 3 compañeros, bla, 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 ¿cierto? Yo no he sido amigo de eso, créame. No he sido amigo de eso porque yo vuelvo y repito, es el pensamiento de cada uno, ¿ya? Es el análisis de cada uno. Entonces, vuelvo otra vez al mismo ejemplo que hicimos con Pablo. Tiene que viajar a Bogotá y él decide irse en bus. Y usted, César, decide irse en avión. Y las dos propuestas son válidas, ¿o no? Sí, claro, profe. Entonces, los dos tienen la verdad. ¿Qué le voy yo a polemizar? ¿O qué le polemiza Pablo a César o César a Pablo? ¿Sí? Entonces, la mejor retroalimentación que se puede tener es que cada uno vea la participación de todos. Entonces, César puede ver la participación de Pablo y puede en algunos puntos decir, oiga, si tiene la razón, voy a tenerla en cuenta. O Pablo mirar la de César y decir, César tiene la razón. Me voy a guiar por lo que dice Pablo y así sucesivamente. Pero recuerden que la solución, un algoritmo, es buscar la solución a un problema. Y mire la participación que yo les dejo de un cliente que cada vez que miraba el algoritmo veía que lo podía mejorar. Para él lo podía mejorar y lo podía mejorar y lo podía mejorar. Esa es la idea. ¿Sí? Entonces, hagamos la participación en el foro. ¿Ya? Listo, profe, gracias. Bueno, César. Ahora, cuando hacen una participación en un foro de estos, por ratos me da por buscar y copiar y irme para uno de los programas que tiene el SENA de, de buscar dónde encontraron eso. Y por allá lo encuentro. Para mí eso no es importante. Para mí, para este instructor, es que lo entiendan, que lo digieran, que lo mastiquen, que lo puedan pasar. Todo está hecho en esta vida. Creo que ninguno de nosotros es un científico para decir que estamos haciendo investigación.
yo también me guío por todo lo que está hecho. Yo utilizo el PSeInt, que es un lenguaje de programación. Yo utilizo el EPPP. Yo utilizo el DFD. Yo utilizo PHP. Yo utilizo Visual Studio Code. Yo utilizo Java. Yo utilizo NetBeans. Ya todo eso está hecho. ¿Qué es lo que yo hago? Buscar las herramientas necesarias para hacer las cosas. Estando en la universidad, yo no sé si les conté a ustedes, un instructor que nos daba la base de datos, nos dijo, hagan la base de datos. ¿Ustedes recuerdan esas hojas cuadriculadas, grandes, para presentar exámenes? ¿Sí las llegaron a utilizar? Sí, señor. Hagan la base de datos en una hoja de esas. Y nos dio la base de datos. Dijo, con estos elementos hagan la base de datos, la pasan a una hoja de esas y me la presentan. Estaba recién salidito, recién desempacado, Windows 95. Yo creo que ustedes ni lo conocieron. No, señor. Y dentro de ese paquete venía la base de datos de Access. Entonces yo le dije, bueno, ¿y por qué no la hacemos en Access? Dijo, no, para que ustedes puedan hacer, mirar. Dije, precisamente, Access, si me equivoco, me va a decir dónde me equivoqué. La hoja cuadriculada no me va a decir dónde me equivoqué. Y se la presento a usted y usted me va a decir, se equivocó aquí, se equivocó acá, se equivocó acá. Es buscar las herramientas para poder hacer las cosas. Y más ahora con la tecnología. Creo que también muchas veces les he dicho, si yo voy al edificio Colpatria en Bogotá, hay escaleras para subir, pero hay ascensores. ¿Me voy por las escaleras o me voy por el ascensor? Por el ascensor. Uso la tecnología. Alguien me dirá, no, es que por las escaleras hago ejercicio. No, es que para hacer ejercicio me voy para un gimnasio, o madrugo a las 5 de la mañana y me voy a un parque, o utilizo otras cosas que sean mi prioridad en el momento de ir a la Torre Colpatria. No es a ir a hacer ejercicio, es quizás una diligencia. Prioricemos. Prioricemos y utilicemos las herramientas que tenemos a la mano
para hacer las cosas. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, señor. Diga, Pablo. Instructor, de pronto, pues, de lo que usted está hablando, pues lo que yo he entendido que un algoritmo es convertir un problema grande, es como dividirlo en varias secciones para llegar a pues para solucionarlo, ¿sí o no? ¿Que es así? ¿Es lo que he leído en las guías o estoy equivocado? A ver, Pablo César, un algoritmo lo que se busca es solucionar un problema, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, eh, cada parte, usted recuerda la frase, divide y reinarás. Sí, señor. Entonces, eh, hablábamos ahorita del ejemplo que trabajamos la semana anterior. Generalizamos un algoritmo, un proceso de su llegada de Cali a Bogotá, ¿cierto? Pero ¿será que ese proceso no lo podemos subdividir? Dígame usted, ¿podemos subdividirlo, sí o no? Sí, sí, señor. Exacto. Entonces, entre más podamos buscar la manera de hacerlo más fácil y después unir esas partes para sacar uno solo, pues es más viable, ¿sí? Por ejemplo, usted está en su casa y va a ir a Bogotá, pero vamos a hacer un primer proceso. ¿Cómo hace usted para llegar al terminal? Salgo de la casa, cojo transporte, aquí en el mío, en Cali, montarme en el mío y llegar hasta terminal. ¿Y usted se bajó del mío o no? Ah, sí, claro, me bajé, caminé, fui no sé, a comprar a una esta de transporte, pues que hay en la terminal, compré el tiquete o puede comprar en internet también, varias formas, me imagino. Esa es, eso es, ¿sí? Y ya tiene una partecita. Ya tiene una partecita. De los problemas que estuvimos trabajando, instructor, vamos el que hacer un pseudocódigo de que vive en una ciudad, que va a ir a trabajar y que cómo hace para llegar a su punto de trabajo. Yo me puse a analizar ese pedazo, ¿por qué? Porque como teníamos que plasmar uno en la actividad, en en un diagrama, pues, y eso ya había muchas formas. Si yo decía, es que si lo hago así, pues me demoro más. Si lo hago aquí, más cortico. Entonces, ahí me di cuenta, pues, que había muchas formas de hacer de plasmar ese pseudocódigo, pues, haciendo ay, se me olvidó de flujo, pues, el El diagrama de diagrama. flujo, porque yo descargué el programita que dice allí, PSI, ¿es que llama? En la PCI. guía, hablan que también puede descargar eso, y lo descargué. Lo bueno es que, pues, que no hay que instalarlo, ¿no? Porque es ejecutable. Y también hice algunos ejercicios con ese, pues aprendiendo, buscando en YouTube, porque pues no conozco muy bien del caso, sino que dije, no, voy a hacer un ejercicio a ver cómo es que la cosa con este programita.
pero sí depende como uno analice el problema también, pues, o si alarga o lo pone más cortico, digámoslo así. Mire lo que les escribí en el foro, ¿cierto? Yo tenía un profesor en la universidad que decía cualquier algoritmo se puede mejorar. Me pasé todo el semestre buscando el algoritmo perfecto y cuando creí haberlo encontrado, al volver a revisarlo encontraba una nueva forma de hacerlo más simple o más rápido o más fácil de entender. ¿Le pasó eso? Sí, sí, señor, claro. Ah, Si bueno. uno le da y le dice, no, aquí, pero es que si le pongo que, ejemplo, que me levanté, me puse, no sé, cogí la toalla, me bañé, no sé, uno le va metiendo, uno lo va como analizando y dice, pues que le estoy metiendo mucha cosa, ¿será que es bien? O sea, me demoré, pues, digámoslo así, como tratar de interpretarlo o analizarlo, como usted dice. Por eso, pero mire que, por ejemplo, aquí tenemos otro algoritmo. Me levanté, cogí la toalla, me bañé. Ahí hay otro algoritmo incluido dentro del algoritmo mayor, ¿cierto? Sí, señor. Que uno lo puede desagregar. Alistarme. ¿Qué significa el algoritmo alistarme? Levantarme, ponerme las chanclas, irme al baño, hacer chichi, meterme a la ducha, aplicarme jabón, quitarme el jabón con el agua, cerrar la llave, secarme, salir, fin del algoritmo. ¿O no? Sí, señor. Entonces, el problema grande lo hemos ido desagregando para después coger algoritmo por algoritmo y volverlo uno solo. ¿Sí ve? Su Heidis levantó la mano. Cuénteme. No, profe, ya no. Ah, ya no. ¿Se arrepintió? No, no, señor, no, no, es que me estaba sucediendo lo mismo que a Pablo cuando estaba realizando lo del algoritmo, Ah, bueno. pero me pareció muy chévere la actividad. Bueno, me alegra. Hernando, lo vi que levantó la mano. Nando, ¿qué se me fue? Creo que se salió. Estoy a ver. No, ahí está, pero no lo escucho, Hernando. No lo escucho. Ah, caramba. Buenas noches. Ok, bueno, ahí lo esperamos un poquito. Bueno, Gustavo Adolfo no se me vaya a ir, ¿no? Necesito hablar con usted. Sí, señor, aquí estoy yo, profe.
Diga, Pablo. Lo bueno, instructor, en la guía pues, que se leyó, hay muchos trabajitos, ¿no? Muchos, le explican a uno muchos trabajos de pseudocódigo y, y cómo hacer los diagramas. O sea, explican que la edad de una persona o cosas así. O sea, hay varios ejercicios ahí como la guía es un poquito larguita, eh, es bueno porque explican paso a paso. No, y sobre eso hay mucho material en la nube. Mucho material. Hay mucho material y lo que yo les he dicho a ustedes, no se queden solamente con lo que les da las guías, eh, busquen, consulten, eh, autores hay muchos, ejemplos hay muchos, ejercicios hay muchos, ¿sí? De todos los tipos, de todos los tamaños, de todas las formas, de todos los sabores, de todos los colores. Es eso. Entonces, hay que, como decimos los ingenieros, hay que maciar, hay que maciar. Otros que de sistemas poco entienden dicen, es que usted cacharrea mucho. Bueno, entonces dejémoslo en cacharrear porque para ponernos a explicarle es como difícil. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos pendientes? ¿Cómo les acabo de ir con matemáticas? Profe, estoy esperando que me califique las últimas dos actividades. Pero las envió tarde su Heidis. Sí, pero yo las envié apenas acabamos la sesión, la última que tuvimos con él. No, señora. No, señora. Veré y verá. Tiene un video sustentación que es de inglés enviado al 24 y un algoritmo de cálculo de área enviado al 24. Todo lo demás está calificado. Que el 24 fue antier. ¿Sí ves? ¿Sí o no? Ay, qué pena, yo estaba hablando y el micrófono lo tenía apagado. Sí, sí, señor, esas son las que me hacen falta por calificar, porque ya las otras él me las calificó. Ah, bueno, eso es lo que te estoy preguntando. Tú me dices que, Ah, ok. y tú me dices que no se las ha calificado. No, 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 sí, sí, ya es que con la casa de chocolate y con el área de volumen me la devolvió un montón de veces y yo un montón de veces se la subí. Entonces estaban varias ahí realmente y siempre se demoraba un poco, pero ya las calificó, me salieron bien, ya son estas dos últimas que hacen falta. ¿Pero le sirvió para aplicar la lógica? Sí, claro, sí, señor, yo todas las hice con las observaciones que él me dejaba. Ah, bueno. Y yo sí les pido un favor, no se enojen, no se enojen, ¿sí? Eh, y miremos
concertemos, dialoguemos, porque de eso se trata. Mire, los instructores transversales tienen hasta 10 cursos, no solamente este. Tienen formación presencial, tienen formación virtual, tienen formación en los pueblos. ¿Sabe lo que es desplazarse a un pueblo? Infortunadamente a nosotros, los instructores, cuando tenemos que trasladarnos de nuestra sede a un pueblo, solamente nos reconocen el tiempo que estamos en formación. Pero el tiempo que necesitamos para desplazarnos de un lugar a otro no nos lo reconoce. Y la distancia más corta, por ejemplo en Pitalito, son más o menos 35 kilómetros, se gasta usted, si tiene vehículo, se gasta 45 minutos. Si no tiene vehículo, tiene que esperar a que salga un vehículo. Normalmente en los pueblos el vehículo no tiene una hora de salida, sino sale cuando se llena, ¿cierto? Se puede demorar 15 minutos, media hora, una hora. Y se lo digo por experiencia. Porque a mí me tocaba, cuando estaba presencial, hacer esos traslados. Yo vivía en Garzón, empezaba clases a las 12 del día en Suaza, una distancia aproximada de 40 kilómetros. No tenía en qué irme, pues vehículo propio, tenía que ir hasta el terminal, o sea que yo salía de la casa a las 10:30 de la mañana para llegar a las 11 aproximadamente al terminal y esperar a que se llenara ese bicho. Cuando era taxi se llenaba un poquito más rápido, cuando eran Kias se demoraban más y muchas veces me tocó escribirle a los aprendices que me esperaran porque el vehículo no salía. Terminaba a las 6, 7 de la noche. Ya a esa hora en el pueblo no había transporte para Garzón. Me tocaba salir a la principal a esperar un vehículo que me transportara y muchas veces me dieron las 10, 11 de la noche esperando quien me trajera. Y les cuento, alguna vez me tocó venirme en un camión cargado de ganado porque no había más en qué venirme. Entonces, no es fácil para nosotros. No es fácil. Y yo les pido que tengan paciencia. De pronto se pensará que no, pues es instructor del SENA, gana bien, goza de privilegios,
¿Cuáles privilegios? Simplemente les pongo una tareita. Siéntese desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche en un computador y me dicen cómo terminan el día. Yo que soy virtual. Hagan el ejercicio de esos instructores transversales. Fui instructor presencial. Dictaba clases en un pueblo llamado Tarqui. No sé si lo conozcan o no, o si lo tienen referenciado en un mapa. Entraba a clases a las 6 de la tarde. ¿A qué horas me tenía que ir? A las 5. Afortunadamente el cuñado tenía una moto, me la prestaba y me iba en la moto con todos los riesgos que conlleva viajar en moto. Dictaba clases hasta las 11, 11:30 o 12 de la noche. Y a las 12 de la noche me venía en esa moto en una vía sola, sin señalización, sin iluminación, con la única compañía de Dios y la Virgen. Y cuando no llovía, llegaba seco, y cuando llovía, llegaba empapado hasta la coronilla, hacia las 12:30, 1 de la mañana, para levantarme a las 5, porque a las 6 de la mañana tenía formación en el centro con unos aprendices presenciales. Yo les cuento esto para que ustedes también nos entiendan a nosotros. En muchas veces quizás no le respondemos, quizás no le evaluamos a tiempo, quizás no reciban la mejor retroalimentación. Pero una cosa sí les digo, nosotros también somos seres humanos. Jóvenes, ¿hay más preguntas? Diga, Pablo. De pronto, instructor, como saliéndome del contexto, no sé si pueda decir algo, de pronto, pues como a mí me gusta ver pues, películas y todo eso, hay una película muy buena que se llama Figuras Ocultas, no sé si se la han visto. Tiene que ver algo parecido de lo que nosotros estamos estudiando de los años 60, pues la guerra, esta espacial en Estados Unidos, de unas mujeres que quisieron todo y lucharon por ser ingenieros, por ser programadoras. En la película así rapidito pasan que llevaron una computadora IBM inmensa y nadie, ni los ingenieros podían programar eso. Y una persona, pues una morenita, digámoslo así, ella le gustaba mucho la programación y lo que hizo fue, se metió a las piezas, digámoslo así, sacó unos manuales grandísimos que había mandado IBM y la muchacha fue la única que pudo programar esa máquina tan inmensa, ni los ingenieros podían. Entonces, como la conclusión es, sí, como usted dice, instructor Gustavo, el que quiere, puede, eso no hay duda. El protagonista es Kevin Costner, de la NASA. Sí, señor. Y allí muestran a tres negras, llamémoslas así, Sí, señor. porque Muy son buena así, película. y discriminadas. Una parte de la película
habla, se mira cuando a una de ellas la trasladan allá a la parte de la NASA para que trabaje ahí. Todo el mundo la mira mal, todo el mundo la discrimina. Y una vez Kevin Costner era el jefe y le preguntó, bravo. Entonces le dijo, es que a mí me toca recorrer en ir y volver al baño 30 minutos. Dijo, ¿cómo? ¿No hay un baño para mujeres aquí? Dijo, sí, pero no nos dejan entrar a nosotros las negras. Y fue y cogió un vaino, un hacha, y tumbó el letrero y dijo, los orines de los blancos y los negros tienen el mismo color. ¿Sí recuerda esa parte? Sí, señor, claro, película me la he visto como 3 veces. No me preocupe que yo también la he visto varias veces. De hecho, su merced también acá nos comentó un poco sobre eso. Entonces, muchas veces, vuelvo y les digo, así como nosotros le tenemos paciencia a ustedes, ustedes ténganos paciencia a nosotros. ¿De acuerdo, muchachos? Señor, Sí, señor. Sí, señor. Listo, profe, sí, señor. Bueno. Hernando, nada que pudo. No consiguió micrófono, Hernando. Puede ir a un a un sitio donde es que usted vive. ¿Dónde es que usted vive, Hernando? En Madrid, Cundinamarca. ¿Cómo es que llama su establecimiento? Eso. Entonces voy a recomendarle a un aprendiz, Hernando Castañeda, que vaya a CPM Hardware y se compre una diadema. Ah, está sin voz. Ah, carajo. Pero ya no es de aquello que sabemos, ¿no? O es secuelas. Bueno, cuídese, cuídese, cuídese. Y como yo soy de la vieja escuela, ¿cierto? Pues entonces agüepanelita con limón y un Dristán, creo que eso, qué sé yo. Y arrópese, hermano, y sude que dé miedo para que mañana amanezca bien. Mejórese. Bueno, creo que no hay más. Entonces, nos veremos dentro de 8 días para continuar con estos temas y continuar con nuestro cronograma. Y entramos a noviembre. Ay, Dios. Ya huele a buñuelos y natilla. Gracias por la asistencia. Vamos a detener.